La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también hermanas de los misioneros dominicos en algunos casos. Esto es Sodomco, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que más adelante estará con dos interesantes entrevistas. Me acompaña Abel Ángeles. ¿Cómo estás, Abel? Buenos días, Ismael, buenos días, amigos, y no me metan en la pandilla de los expresidentes. Esa es la frase que ha acuñado Alan García. No me metan en la pandilla de los expresidentes, ¿no? Así ha dicho, sí. Yo me pongo, digo, el señor García, como no tiene labor alguna que conozcamos todos, para pensando en sus frases, ¿no? Sí. Luego también... Pero ayer las pensó todo el día, sí, porque por la mañana... Estuvo mal, estuvo desencajado, fue totalmente estuvo distinto, mal. Pero ya después a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y al mediodía estaba muy recuperadito y ya empezó con sus frases célebres, ¿no? Así es. ¿Bien? Y esto pues en clara alusión pues a Alberto Fujimori, ¿no? Y Alejandro Toledo, uno ya preso y otro buscado, ¿no? Y tal vez también por Humala sí, también sí. Que se sabe que está bastante implicado en el caso Odebrecht. Sí. Así que no me metan en la pandilla de los expresidentes. La caricatura de Carlín es hoy día, no sé si los amigos oyentes pueden revisar, si tienen la oportunidad en internet, busquen la caricatura de Carlín, o en La República, busquen la caricatura de Carlín donde se le ve a Alan García que dice que va a limpiar que sus obras las malogran esas ratas, ¿no? Y él va acompañado de todas las ratas, bien alterno. Sí. Muy elocuente la caricatura de Carlín. De hecho, ayer, Abel, las redes sociales estuvieron inundadas de memes relacionados con estas frases del expresidente. No me incluyan en esta pandilla de los expresidentes, con Cristo no se metan también, que fue una de sus declaraciones. Quiero recomendar también en este caso la publicación del diario Cómics, que estamos fin de semana, pues déjame por lo menos instruirme sobre las cosas cómicas que se publican en torno al ámbito político. El Otorongo tiene algo también muy gracioso, que no se los puedo decir al aire porque esto es totalmente gráfico, pero se los recomiendo. El Otorongo de Perú 21 también ha puesto en su portada principal a Alan García, negando estar nervioso, pero con una clara alusión de que en verdad sí lo está. Y es que la situación de él también podría complicarse de pasar de ser una persona llamada o solicitada como un testigo a ser investigado, que es lo que se está tramitando ya mismo. Bien, y yo creo que ahí sí va, por eso es lo que está tratando de sacudirse y deslindarse. Por otro lado, Ismael, el Poder Judicial anunció que fue declarada inadmisible la apelación presentada por la defensa legal de Alejandro Toledo para dejar sin efecto la orden de detención que pesa en contra del expresidente Toledo. Por supuesto. Ahora, todo parece indicar de que Alejandro Toledo ha dado pues todos los pretextos suficientes para que la justicia considere que no va a asumir el proceso, por lo menos aquí en el país, o no va a estar presente cuando se le solicite. Por eso es la detención preventiva. En función a este tema, Abel, ha habido también muchas críticas contra el ministro del Interior, Carlos Basombrío, por ponerle precio a la cabeza de Alejandro Toledo. Según ellos, detractores de esta idea, esto podría darle a él un recurso más para ser considerado como un perseguido político. Sí. Y yo creo que eso es lo que está usando Alejandro Toledo, ¿no? Ahorita está diciendo me están persiguiendo, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno, en su afán de demostrar a la ciudadanía que está haciendo todo por la lucha contra la corrupción,
hizo este gesto, pero lamentablemente no miden las consecuencias y no midieron la contraparte que se les podía venir, ¿no? Fue muy rápido también, ¿no? Siempre pasa con el gobierno del presidente Kuczynski, toma sus decisiones y da sus declaraciones muy rápido y luego está patinando. O las piensa demasiado y no lo hace. Sí, es una pena. De acuerdo a este tema, el abogado de Alejandro Toledo, el señor Heriberto Benítez, ha dicho que presentará un recurso de queja para que la apelación pueda subir a la Sala Penal Nacional. O sea, va a insistir el señor Benítez, pero no sé si te has dado cuenta, la elección de abogado al señor Benítez es muy poca ayuda para Alejandro Toledo. El peso en los medios de comunicación, la palabra del señor Benítez se escucha, pero desacreditada. No suena ni truena. Sí. No suena ni truena. No sé si otros abogados no han querido asumir su defensa, pero flaco favor que le hace el doctor Heriberto Benítez defendiendo al señor Toledo. Bueno, para muestra un botón, el abogado que hasta ese instante defendía a Alejandro Toledo renunció cuando Heriberto Benítez hizo pública su estrategia de defensa con Alejandro Toledo, y fue claro en decirlo en todo caso, ¿no? Otra cosa que también ha sucedido ayer y que ha hecho noticia, aunque no ha repercutido tanto, ha sido la movilización contra la corrupción que se ha realizado en el centro histórico de nuestra ciudad capital y que para la opinión de algunas personas, algunos políticos, se ha politizado demasiado y se ha desacreditado como tal. Esta movilización fue organizada por la Central de Trabajadores, la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, y que bueno, la señora Verónica Mendoza de la izquierda, ya no sabemos qué partido definir exactamente en este caso, pues lo ha encabezado, ¿no? Pero Alan García estuvo atento a esta marcha. ¿Y saben cómo la llamó? La marcha de las agendas. Sí. ¿No? Por eso, para acuñando frasecitas, ¿no? La pareja conyugal, la pareja presidencial. La pareja presidencial, la marcha de las agendas. Bueno, el señor García, por eso digo, tiene esa facilidad, ¿no? Pero hay un tema importante que no ocupa las primeras planas, pero la segunda sala fiscal supraprovincial corporativa de lavado de activos dispuso abrir investigación preliminar a los hermanos Hiro y Sachi Fujimori por el supuesto delito de lavado de activos. Igualmente, este despacho pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Kenji Fujimori para que también pueda ser incluido en esta investigación que busca esclarecer el gran incremento del capital que tuvo las empresas logística integral marítima andina, ¿no? De propiedad de los 3 hermanos. No, sí es una maravilla. ¿Por qué no rebota eso en los medios? Sí, no sé. No, digo que es una maravilla porque yo no sé cómo la señora Fujimori vive en un sitio muy bonito, muy elegante, en una casa muy bonita, muy elegante. Sus hijos están en los mejores colegios, ¿no? Y no trabaja. Es una maravilla, ¿no? ¿Cómo pueden vivir así? Uno se tiene que levantar a las 5:30 de la mañana, venir a tomar los micros, correr, no. Ellos tienen todo y no trabajan. Así es. ¿No? Y los hermanos también. No le tenemos conocido un trabajo oficial a estos personajes, ¿no? Claro, ni tampoco un producto de sus empresas que pronto haya trascendido, ¿no? Públicamente. El esposo de la señora Fujimori, recuerda, salió un reportaje hace algún tiempo, el esposo de la señora Fujimori vende casas, ¿no? ¿Ya? Ha estudiado 4 meses, hizo una nocturna de 4 meses y gana millones de soles. Wow, qué genio. Claro, ¿no? El señor Marvito, ¿no? Estudió 4 meses corretaje y vende casas, no paga oficina, solamente tiene un teléfono celular, pero le reporta pues una cantidad, cerca de un millón de soles. Es increíble, pero cómo este tipo de personas puede aliarse con gente que también, digamos, es próspera en ese sentido, ¿no? Como el caso del señor Joaquín Ramírez, que de ser cobrador de combi, de levantarse a las 4 o 5 de la mañana para trabajar como debe ser, como lo hace un hermano cobrador de combi, ahora es millonario, 60 millones. Sí, vamos. ¿no? Y casas aquí en
en el Perú, casas en Miami, camioneta 4x4, ¿no? Quisiéramos que nos den por ahí el secretito, ¿no? Debe haber algún secreto. Nosotros hemos andado un poco quizá preocupados en otras cosas, pero ellos han descubierto la fórmula de tener dinero sin trabajar. Debe ser una maravilla. Debe escribir un libro para poder nosotros poder compartir ese libro, ¿no? Sería interesante. Como dice la canción, ¿y cómo lo hacen? Claro. ¿Cuál es el negocio? Y que esto no genere ninguna suspicacia entre los congresistas que son los primeros fiscalizadores, ¿no? Así es. Circunstancias como estas. Bueno, ustedes saben la respuesta. Hoy día vamos a estar con Rosa María Palacio, vamos a recordar la entrevista que tuvo con el presidente del Poder Judicial, el magistrado Duberly Rodríguez, y también vamos a estar con Marisa Glave. Sí, Marisa Glave, que ha tenido una participación aquí en nuestra emisora inmediatamente después de que se conociera el arresto, el pedido de arresto por el expresidente Alejandro Toledo, y que dio una emotiva, de pronto, manifestación aquí. Pues se sintió decepcionada de lo que había sucedido. Se veía a Alejandro Toledo de pronto como alguien que había promovido una movilización como la Marcha de los Cuatro Suyos, que liberó de la corrupción entonces al Perú, y que él ahora esté envuelto en corrupción, para muchos es simplemente una traición. Y es así como ella lo percibió, y aquí pues tuvo unas frases y declaraciones muy emotivas. Y también vamos a estar hablando sobre la paralización que tuvo ayer Estados Unidos, ¿no? Así es. Todos los migrantes, toda la gente que decidieron no trabajar, decidieron no hacer nada, los comercios se cerraron. Yo creo que tuvo más efecto que la marcha contra la corrupción, ¿eh? Correcto, sí, definitivamente. Porque paralizó, ¿no? Y una respuesta, pues, al señor Trump, vamos a estar analizando eso. Una respuesta muy sencilla, ¿no? O sea, a ver qué te haces tú sin inmigrantes. Sí. Interesante, una interesante propuesta a analizar y digna de replicar también, por cierto. Vamos a la pausa. Volvemos con la entrevista a Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos justamente en comunicación al presidente de la Corte Suprema del Perú, presidente del Poder Judicial, el magistrado Duberly Rodríguez. Muy buenos días, señor juez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Puede haber la sensación de que el juicio de Toledo ha terminado cuando ni siquiera ha empezado? Y sobre esto, ¿cómo se está preparando el Poder Judicial? A ver, como usted dice, hay que a veces un poco orientar a la ciudadanía respecto a problemas que ya tienen una connotación nacional, porque la gente, digamos, pide, por ejemplo, cárcel, pide condena, y en el caso de Odebrecht, el proceso recién ha empezado con lo que se llama formalización de la investigación preparatoria, que equivale a lo que en el antiguo modelo procesal se llamaba auto de apertura de instrucción, que lo dictaba un juez cuando un fiscal denunciaba. Pero ahora no, ahora quien abre la investigación es el fiscal, y eso se llama investigación preparatoria. Entonces, esta investigación preparatoria es la primera fase del proceso penal, es decir, estamos recién en la fase 1. Esa fase tiene un plazo de duración establecido en el Código Procesal Penal. El plazo normal, cuando es un proceso, diríamos, simple, es 4 meses. Pero como en este caso es más o menos complejo, entiendo que así lo están calificando, el plazo mínimo es 8 meses. Cuando terminan los 8 meses, el fiscal tiene dos opciones: o acusa, por lo cual pasamos ya a juicio oral a cargo de los jueces en juzgamiento, o el fiscal hipotéticamente también podría pedir el archivamiento, que se llama sobreseimiento. Así es. Ahora, entonces, pero también el fiscal, incluso si en los 8 meses no ha podido completar todas las diligencias de su investigación, puede incluso pedir la dúplica o la prolongación de esta investigación. De tal manera que para contestar su primera pregunta, no estamos ni en la fase intermedia ni en la fase final del proceso, estamos recién se ha abierto el proceso penal, de tal manera que mal hacen los que creen que apurando las cosas, saltándose etapas, hay más eficiencia. No, un proceso tiene que darse con todas las garantías, respetando el derecho de defensa y respetando la presunción de inocencia. Ahora, para que le quede claro a todo el mundo, el señor Toledo va a ser procesado con el nuevo Código Procesal Penal. Ahora, le respondo concretamente. En el caso Odebrecht está siendo procesado, o ya se abrió proceso, con el nuevo Código Procesal
penal conforme a las características que le he mencionado. Pero él tiene el caso de Ecoteva. Así es. Tengo entendido, estoy informado obviamente porque nosotros tenemos el Observatorio Judicial en el Poder Judicial que nos reporta el estado de los casos emblemáticos. El mes de abril del año pasado se abrió instrucción, no investigación preparatoria, sino se abrió instrucción a cargo de un juez, Abel Concha, en Lima, recibida una denuncia presentada por la Fiscalía. Entonces, ese se llama proceso penal ordinario, donde el juez investiga, cuando termina la investigación, manda el expediente al fiscal para que acuse o no acuse. Si acusa, hay una audiencia, hay un juicio oral a cargo de una sala especializada que hace de primera instancia. Si hay una sentencia condenatoria o absolutoria, esa sentencia puede ser impugnada vía recurso de nulidad, que en el fondo es una apelación, y va a la Corte Suprema. Eso no ocurre, por ejemplo, con el nuevo modelo procesal penal. Entonces, en concreto, el señor Toledo afronta ahora dos procesos en paralelo. Uno, con el viejo Código Procesal Penal de 1940, en un juzgado de Lima, eso se llama proceso penal ordinario, por el delito de lavado de activos y otros, y un nuevo, con el nuevo Código Procesal Penal que se ha abierto ayer a cargo de un fiscal. Ahora, usted comprenderá que esto tiene una complejidad enorme. ¿Por qué? Porque la mitad de los hechos, ¿no es cierto?, se complementan con la otra mitad de los hechos. Es decir, la primera parte es en qué se gastó el dinero, la nueva parte es de dónde lo sacó, y es imposible entender un proceso sin el otro. ¿No pueden ser acumulables en el nuevo Código Procesal? No, ya no, porque son modelos diferentes, ¿me entiende? Por ejemplo, sí lo entiendo perfectamente, pero el público no entiende. Mira, si fuera, digamos, con el nuevo modelo procesal, entonces si hubieran procesos así que están concatenados, por lo que se llama conexión, se puede acumular. Pero aquí son procesos que si ya, el caso de, por ejemplo, de Ecoteva, ya prácticamente ha culminado la investigación, ¿me entiende? Entonces ya se pueden acumular cuando los procesos están más o menos en el mismo estadio procesal, pero en el caso de Ecoteva está en la parte intermedia, y en el caso de Odebrecht recién está empezando, lo que materialmente resulta un poco imposible poder conciliar esos dos procesos. Por lo tanto, se irá un proceso por lavado de activos que nadie sabe en ese proceso qué activo se lavó, porque nadie sabe de dónde vino el dinero, y luego tendremos un proceso en el cual se acusará por sobornos que nadie sabe en qué se gastó, porque ese es otro proceso. Eso, doctor, es lo que revela a la gente, lo que pone muy molesto al ciudadano común y corriente. Bueno, pero la realidad es así. Yo le puedo decir una cosa. Mire, hay que estar, digamos, poner las cosas en su verdadero lugar. Mire, el caso de Ecoteva es lavado de activos por el tema de la compra de una oficina en la calle Holguín, me parece. Claro, luego la compra de la casa, el pago de hipotecas, eso es lo que ahí se investiga de manera concreta, no existen más. Ahora en el nuevo proceso se está viendo el tema de los sobornos de Odebrecht por la carretera interoceánica. Sí, señor Duverly, pero usted comprenderá que para probar lavado hay que probar la fuente, no el delito fuente, pero al menos la fuente. ¿Ya? Y si la fuente está probada, son los sobornos, podría ser un solo proceso. Pero en fin, no vamos a explicarle al público las complejidades del proceso penal peruano, pero sí le puedo advertir la indignación que esto causa. ¿Por qué? Porque como usted lo ha dicho, el caso de Ecoteva se explica ya desde el 2013. Estamos 2014 y no hay nada. Igual que Comunicore. 7 años para un proceso penal que termina con la prescripción del delito. Y acá lo que no queremos ver es más prescripciones. Usted sabe perfectamente que los hechos que se investigan por los sobornos terminaron en el 2008 y estamos en el 2017 y los plazos corren. Entonces, a ver, me permite ¿qué hacemos con la prescripción? Escúcheme. En el caso Comunicore, si uno lee la sentencia, no han declarado prescrita los jueces ese caso. Lo que han establecido es la absolución. Para ellos no ha habido prueba suficiente de cargo para condenar. Dicen que no se ha acreditado el daño al Estado, o sea, a la Municipalidad de Lima, y han absuelto, pero en sus consideraciones han mencionado que uno de los delitos investigados, que es malversación de fondos, que tiene una pena bastante baja, ese delito habría prescrito, pero ellos no lo han declarado prescrito, sino han declarado que hay absolución. Por otro lado, también le aclaro, ese proceso no está terminado, es un proceso ordinario que se tramita con el viejo Código Procesal de Procedimientos Penales, ha sido impugnado y eso lo va a ver una de las 3 salas de la Corte Suprema vía recurso de nulidad, no es un tema terminado.
Ahora, respecto a la demora en el caso, por ejemplo, de Coteva, del señor Toledo, yo ya me he informado, porque obviamente estoy también preocupado como presidente del Poder Judicial por qué habría tanta demora. En primer lugar, quien denuncia en este caso es la Fiscalía, y el juez para abrir investigación preparatoria califica, le ha devuelto el expediente a la Fiscalía se ha demorado varios meses en subsanar las observaciones. Cuando ya se ha abierto proceso penal se nota maniobras obstruccionistas, se llama eso, y dilatorias. ¿Quién las hace? La defensa de los investigados. Por supuesto, pero no puede ser porque el Poder Judicial no haga nada frente a eso. Ya son varias recusaciones, pero es que las partes tienen derecho a plantear sus mecanismos de defensa y el juez tiene que tramitarlas, pero obviamente se observa, digamos, una suerte de lentitud, pero también tengan en cuenta que los procesados, los investigados, hacen maniobras obstruccionistas justamente para dilatar el proceso. Eso es correcto, pero no justifica la lentitud del Poder Judicial. 4 años, esto fue el verano del 2013 cuando se descubrió, y por más lento que sea el fiscal, digamos, ese caso por lo menos si solo va a ser por lavado de activos ya no hay más que investigar porque el resto ha llegado ahora, y si no se va a poder acumular, lo único que se tiene que hacer es terminar el proceso. Bueno, ya le digo que está en la fase intermedia, la Fiscalía ahora tendrá que acusar o no acusar, porque el juez no actúa de No ha empezado el juicio oral, señor juez, no ha empezado el juicio oral todavía. Pero escúcheme, señora, no puede haber juicio si es que no hay acusación, y eso no es por eso, pero para que la gente se dé cuenta, no ha empezado ni siquiera el juicio oral. Que puede durar lo que puede durar. Tiene que haber acusación y la acusación le compete exclusivamente al Ministerio Público. Por eso, no hay acusación, no hay nada. El mismo caso Nadine Heredia, 2 años investigada, no hay ni siquiera acusación. No hay absolutamente nada. Hay cientos, decenas de portadas de periódicos, informes. ¿Y qué es lo que sucede en la población que lo escucha? Que no hay ninguna hay un desfase absoluto entre el reclamo por justicia popular, la gente lo que pide el pueblo, y lo que el Poder Judicial puede hacer por ella. Bueno, ya le digo, hay separación de funciones, hay competencias exclusivas, el Poder Judicial juzga, pero cuando hay una acusación. Entonces, claro, pero usted verá que con la ley de flagrancia se han observado casos que han sido juzgados en 24 horas y a una señora la mandaron 8 años a la cárcel por tirarle una cachetada a un policía. Eso, pero como usted lo mismo lo dice, es por la ley de flagrancia y porque el investigado se somete a lo que se llama terminación anticipada, mejor dicho, renuncia al juicio, pero pues no todos tienen esa misma predisposición. Pero como usted comprenderá, digamos, la diferencia es tan grande y la diferencia, ¿no es cierto?, en la sanción es tan profunda que la gente no tiene ninguna confianza en el Poder Judicial en este momento, el Poder Judicial que usted representa, ninguna. Y lo que temen es que la mayoría de las personas vinculadas a estos graves delitos jamás sean llevadas a la justicia. Yo respeto su opinión, pero no la comparto totalmente en eso. Le estoy citando encuestas, ¿ah? No, escúcheme, si vamos a encuestas, la aprobación del Poder Judicial de la última encuesta es 26%. Wow. Y la encuesta a usuarios, es decir, a los que de verdad, digamos, reciben el servicio social, es de 40%, eso lo tenemos estadísticamente establecido. Señor Uberlí, el 26% no es un éxito. Si lo considera un éxito, está en problemas. Y la aceptación de los usuarios es 40%. Tampoco es un éxito. O sea, las personas no confían en el Poder Judicial porque hemos tenido casos dramáticos donde se ha aplicado la ley de una forma en la que no se ha considerado en realidad la realidad de las personas. Y podría, no es culpa suya porque esto ya pasó antes de su gestión. No estoy contento por la imagen que hay de profesor y así yo en estos 2 años que tengo voy a redoblar todos los esfuerzos. Por no nombrarle el caso de las mujeres golpeadas y otros más, ¿no? Si es que usted no quiere tener una marcha como de ni una menos, pero no más corruptos, porque podría juntar 1 millón de personas igual, insultando a todo el Poder Judicial, porque eso era lo que gritábamos las mujeres, tiene que hacer algo con esto. O sea, no puede ser que Toledo tenga 2 procesos, uno que no empieza porque no hay acusación fiscal, otro que está en la etapa preparatoria, que tampoco tiene acusación fiscal todavía, con medidas que no se han solicitado. Es decir, todavía no se solicitan medidas preventivas como incautación de cuentas y otro. Un juez de Costa Rica ha incautado en Costa Rica y un juez peruano no ha incautado nada. ¿Cómo se explica eso? Bueno, señora Rosa María, pero entiéndame, le vuelvo a decir, el juez no actúa de oficio. Nosotros, los jueces de nuestro sistema... Bueno, le pongo más claro, un fiscal le ha pedido a un juez y el juez ha incautado en Costa Rica, en el Perú no hemos hecho nada.
Nada. No, pues, pero le digo, está empezando el proceso y ya lo pedirán, me imagino. Entonces eso es una cosa previsible. Es que no es, eso es lo que no, eso es lo que me parece impresionante, discúlpeme. Y el señor Alejandro Toledo sabía desde el 22 de diciembre que la delación de Odebrecht lo incluía perfectamente. El señor estaba bailando en Punta Sal, se ha ido del Perú con absoluta tranquilidad, como se han ido todos los prófugos de la justicia, que han dicho, yo no me he fugado, yo he salido por el aeropuerto Jorge Chávez con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna orden pues, de captura. Por eso pues, pero si usted me está dando la razón, ¿cómo puede ser eso posible? Eso es una vergüenza. Ya les digo, los jueces no actuamos de oficio, tiene que ser a pedido de parte, mientras los fiscales no nos piden tal o cual cosa, nosotros no lo vamos a hacer de oficio porque eso sería invadir atribuciones del Ministerio. No, yo entiendo, usted no ordena nada, pero el fiscal no pide, muy bien. Entonces, vamos a tener que hablar con el fiscal de la Nación para que nos cuente por qué no pide las cosas que pide, porque tendría que pedirlas. No es una vergüenza, discúlpeme, que el Poder Judicial de Costa Rica sí incaute y el Poder Judicial peruano no incaute nada. O sea, eso me parece a mí impresionante. Nada, pero permíteme aclarar una cosa. En el de Costa Rica, no creo que toda la cosa también esté tan, digamos, color de rosa. Lo que pasa, ahí ha habido una investigación. Y lo que pasa es que al final no han acusado y ya han archivado el caso. Y como está archivado, los que son propietarios de esas cuentas que tenía Maiman han ya pedido que les entreguen el dinero. Y ahí es cuando, digamos, se han dado cuenta del tema y han digamos, han... Bueno, pero el hecho es que han incautado, no pudieron retirar nada. Sí, pero porque lograron la incautación. Ellos, ¿no? Es un proceso que le correspondía a la justicia de Costa Rica y me parece que han razonado bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias al presidente del Poder Judicial. Le deseo mucha suerte porque le toca un proceso largo y complicado. Si las cosas se hicieran bien, escúcheme, si se hiciera bien todo correctamente, aún considerando los movimientos obstruccionistas de las partes involucradas, ¿en cuánto tiempo cree usted que se resuelvan todos los casos vinculados al caso de Odebrecht? Mire, el plazo ordinario de investigación son 8 meses. Ojalá que la Fiscalía en esos 8 meses culmine todas las investigaciones y luego acuse y ya recién el Poder Judicial dirá su palabra a través de los jueces de juzgamiento en juicio oral. Muy bien, muchas gracias señor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Nosotros tenemos que ir a una pausa, creo que todos nuestros oyentes han quedado agotados, así que vamos a regresar en un momento. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que este y todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios se encuentran en la página de YouTube de Sodomco. Gracias a nuestros miles de suscriptores. Ahí está, Sodomco, SODOMCO. Es nuestra página en internet, en YouTube. Y también estamos en el Twitter, en @Sodomco, donde pueden ustedes publicar sus comentarios y también sus preguntas en el momento en que se hagan entrevistas. Este lunes estará nuevamente con nosotros Rosa María Palacios. Pero queremos recordarle una entrevista que ella sostuvo hace unos días nada más con Marisa Glave, congresista de la República, y que ha hablado sobre diversos temas, pero también sobre su parecer, luego de que Alejandro Toledo de pronto fuera implicado directamente con el caso Odebrecht. Así que vamos a escuchar la entrevista que sostuvo Rosa María Palacios con Marisa Glave. Aquí cosas importantes que yo quiero recordar. Esta Radio Santa Rosa, fue utilizada para organizar la marcha de los 4 suyos. Eso me lo contó el padre Aratea. Sí. Me lo contó Susana Villarán, Gustavo Borriti, venían acá porque no habían medios, pues. No habían medios para comunicarse con provincia y nosotros tenemos una buena, muy buena red, nos escuchan en todo el Perú. Entonces nuestras afiliadas hermanas transmitían desde acá. Y bueno, desde acá se han transmitido los mensajes en quechua a Verónica Mendoza para que, promoviendo que voten por Kuczynski. Lo hemos hecho además con el mayor de los gustos. O sea que nosotros estamos dentro de un convento, por eso no nos pueden cerrar. Pero podemos decir lo que quiera, y le acabo de decir su vida a la gente de la Comisión Lavallato, porque me parece que están perdiendo el tiempo y haciendo un circo. O sea, no pueden llamar a la gente a preguntarle tontería y media. Bueno, Marisa Glave está con nosotros esta mañana y en una situación combativa también dentro del Congreso, porque tiene que enfrentar 2 frentes, el frente interno y el frente externo, ¿no?
O sea, tener posición propia en un congreso y al mismo tiempo tener posición propia dentro de una bancada que todos creemos ya está dividida. ¿Cuál es su posición sobre el tema de la bancada, el frente interno? ¿Hay posibilidad de salvación o ya esto es un devenir natural que terminará en el bicentenario con 2 frentes de izquierda? Bueno, primero buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo además a Radio Santa Rosa, que la recuerdo porque era la radio que trabajaba también con las personas que ayudaron a los familiares de los presos injustamente detenidos. Lo recuerdo muy bien porque Uber Lancier era profesor de mi colegio y él también venía aquí a la radio y desde aquí se hizo un ejercicio de solidaridad muy grande con quienes eran estigmatizados en aquel tiempo y en realidad eran familias de personas injustamente detenidas. Así que un saludo a la radio y al trabajo que han hecho a lo largo de los años. Mira, Rosa María, yo creo que, como he venido comentando, tenemos diferencias, es evidente, ¿no es cierto? Pero sinceramente creo que no son trascendentales y yo espero que las logremos resolver. No son diferencias, digamos, son diferencias más de carácter personal, ¿no es cierto?, de caracteres, que diferencias ideológicas o de programáticas o... Bueno, digamos, en la izquierda nosotros vivimos con mucha pasión, ¿no es cierto? Es decir, a diferencia, si quieres, de la derecha, que podría uno decir que se articula muchas veces alrededor de intereses más vinculados a la economía y al mercado, en la izquierda tendemos a asociarnos por principios básicos que nos movilizan, como la justicia, en fin, como ideales o utopías que nos ayudan a caminar. Y eso muchas veces también es mucho más difícil de procesar cuando hay discrepancias al interior. Y es parte de las razones por las cuales también hay tendencia a veces tener posiciones que se contraponen. Yo insisto, tenemos en este momento cosas que creo que tienen que ver con que no nos estamos reuniendo porque hay una pausa legislativa. Le hemos pedido al compañero Marco Arana que convoque las reuniones de la bancada. Cuando no hay información, los malentendidos o desentendidos tienden a acelerarse o a aumentarse. Hay algunas personas que abonan al conflicto de ambos lados y hay personas que estamos intentando bajarle la tensión, ponerle un poco de hielo, claro, y más bien tratar de darnos cuenta que hay hoy por hoy, Rosa María, y tú lo estás diciendo y lo hemos incluso comentado previamente, el Perú está en un momento de una crisis muy grave. Estamos en un momento realmente difícil y a mí me parece ya casi que hasta una falta de respeto con la ciudadanía estar discutiendo este tipo de temas. Entonces, yo prefiero decir que estamos intentando dialogar, que espero que lo resolvamos, que yo creo que para adelante encontraremos mecanismos y que hoy tenemos una tarea que es grave, importante, de enfrentar la crisis que vive el país. Claro, además tienen una valla terrible que es la ley antitransfugismo, entonces simplemente tienen que caminar juntos de la mano, es un matrimonio, no hay divorcio. No, siempre hay divorcio. En todos los países, pero en aunque pretenden prohibirlos, el divorcio existe y más bien en este caso no yo creo que en realidad, en realidad la ley te permite ser un congresista con todas tus atribuciones si es que no estás en una bancada, Rosa María. Ninguna ley puede ir por encima de la Constitución y un congresista democráticamente electo tiene sus derechos. Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo resolvemos problemas que yo creo que en el fondo son burocráticos, pero a veces la burocracia pues gana. Ojalá que en este caso no. Insisto, nuestra voluntad es de diálogo y espero que en ese camino hallemos una solución democrática. Pero están recogiendo firmas para una nueva institución, un nuevo Perú. Pero eso tiene que ver con un principio básico de igualdad de poderes, Rosa María. En el Frente Amplio hay por lo menos unas 10 organizaciones nacionales, tenemos cerca de 15 o 20 organizaciones regionales. De las organizaciones regionales, varias tienen inscripción. El PDR, por ejemplo, en Puno tiene inscripción. Hay varias organizaciones que tienen inscripciones regionales. Y hay varias organizaciones regionales que no tienen inscripción y que están buscando su recolección de firmas. Y es decir, eso no quiere decir que no podamos seguir manteniendo una política de frente. Lo que quiere decir es que queremos igualdad de poder al interior del frente y que todos podamos tener, digamos, que las mismas herramientas para sentarnos a negociar y a construir para no una estrategia común, discriminados por ser los patitos feos que no tienen... No lleva el baile con el vestido más bonito. En general, Rosa María, el que tiene más poder, por más amable que sea, tiene más poder. Y la manera de democratizar las decisiones es equiparar los poderes. Y creo que eso es lo que estamos intentando hacer. Ojalá lo logremos. Me parece que están haciendo política como se debe hacer. Así se debe hacer política, señor Kuczynski. Pero, cosas que no hace nuestro presidente por nada, ¿no? Es que de verdad, la política implica confrontación.
el presidente no quiere confrontar con nadie, no quiere pelear con nadie. Entonces, si tú tienes una situación en la cual no quieres un presidente que viene del mundo de los negocios, donde la gente negocia, no confronta, entonces, si no confrontas, no hay política, ¿no? Y el problema de nuestro presidente y nuestro Consejo de Ministros es que no confronta. Pero es un tema que no, creo, Rosa María, voy a discrepar un poco, creo que no es un problema del presidente, creo que es un problema de su propia organización. Hay que admitirlo. Peruanos por el Cambio es una organización. Exacto. Peruanos por el Cambio generosa, no es precisamente una organización política que tenga una mirada cohesionada, política, ¿no es cierto? Y eso le genera mucha debilidad al propio presidente, porque si tú ves incluso en otros países en los cuales podemos tener figuras políticas en el sillón presidencial muy politizadas, no son los que confrontan. Los que confrontan tienden a ser precisamente los voceros políticos que forman parte de quienes a veces pero digamos, que entrar al choque, ¿no? pero digamos, sus fuerzas deberían confrontar, ¿no? Claro, no lo hacen. O lo hacen con quien no debiera. Bueno, complicadísimo. O lo hacen con el propio presidente. No tienen un congresista que pedía su vacancia. Como el señor Cheput, que también discrepa con su propia bancada. Con su propio gabinete. Claro, yo creo, o el señor Guía Panto que pedía la vacancia por un tema religioso. ¿No? Es esa cosa alucinante, de verdad. Ahora, estamos en un momento trágico para el Perú. Marisa Grave ha militado en la izquierda desde muy joven, desde la universidad, etcétera. No les digo que haya estado en la marcha de los 4 suyos porque sí estuve. Sí, pero desde la universidad, digamos. Sí. Ya estás en la universidad. Sí. Claro, pero digamos, ¿qué piensas de todo esto de Toledo? Porque mucha gente me dice la democracia no sirve. ¿No? Y eso es una cosa muy grave que hay que empezar a explicar bien. La democracia sí sirve, si no Toledo no estaría perseguido. Pero la democracia no sirve. Bueno, hay que decir 3 cosas. Primero, es mentira que el señor Toledo tenga una persecución política, que es lo que está diciendo el señor Benítez, que es lo que está diciendo el señor Toledo y es lo que están intentando hacer para conseguir algún tipo de asilo. El señor Toledo no está siendo perseguido políticamente, el señor Toledo tiene que contestarle al país por posibles actos de corrupción. Hay una diferencia muy grande entre una persecución política y entre el ejercicio de la justicia. Entonces, ahí hay un primer dato que creo que es importante señalar. Porque ya antes hay presidentes en nuestro país, como lo hizo en su momento el señor García, claro, que precisamente porque hubo una ruptura del orden democrático en el Perú en la época del señor Fujimori, sí pudo excusarse en la posibilidad de que había una persecución política y prescribieron los delitos por los cuales debió responder a la justicia peruana. Y entonces no podemos permitir que eso vuelva a pasar en nuestro país. Entonces el señor Toledo no está siendo perseguido políticamente. El señor Toledo está siendo requerido por la justicia para que conteste frente a unas declaraciones que ha hecho uno de los principales colaboradores eficaces en este caso. Bueno, pero primera cosa pero ese es un primer dato que creo que es importante. Uno segundo es, hoy día Salomón Lerner, el ex presidente de la Comisión de la Verdad, tiene un artículo que me parece muy bueno y que es que hay que tener cuidado y diferenciar entre la indignación por la falta de ética y el cinismo. ¿Ya? Ahí son cosas bien diferentes. Entonces, a mí me preocupa muchísimo el desestructuramiento del antifujimorismo y el fortalecimiento del fujimorismo en un escenario como este, donde apelan de manera cínica a decir que la democracia es exactamente igual de corrupta que la dictadura y que por tanto el autoritarismo o la democracia da lo mismo. En general lo que hay es una práctica de corrupción en la política y yo creo que eso es grave. Claro. Es grave, es muy grave y tenemos que combatirlo y tenemos que atrevernos a levantar la voz y decir, oiga señor, una cosa es ser un cínico que pretende acá lavar la cara de cualquiera de los que ha sido histórica y gravemente corruptos en el país. Y tenemos que enfrentar eso, ¿no es cierto? Y otra cosa es reivindicar y reclamar y exigir ética en la política, que hay que seguir reclamándola, ¿no? Y la tercera, Rosa María, es que la transición fue un fracaso. Esa es mi conclusión. Yo, sinceramente, creo en la democracia, lo voy a... ¿no? Y me duele. O sea, a mí me duele, yo soy de la gente, tú preguntas si estuve en los 4 suyos, estuve en los 4 suyos, estuve además... Hasta ahora recuerdo en el bloque universitario que marchó con los compañeros de construcción civil, con muchísimo miedo. Recuerdo además que nos repletaron de gases lacrimógenos por acá cerca. Te emociona eso, Sí. ¿no? Porque en el fondo te da una cólera horrible, porque tú apostaste por eso. Lo mismo le pasa a Gustavo Gorriti y le pasa a mucha gente, a mí también. O sea, todo se comprometió, una juventud que quería regresar a la democracia no por un hombre,
sino por una idea. Claro. Y esa idea fracasó. Ay, Y Marisa, creo que no sabía que me había emocionado tanto, qué pena me ha dado. No, lo que pasa es que en esa época, creo que es una época en la que gente como yo tomó decisiones sobre su vida, ¿no? Pero eras muy joven. Eras muy joven y a veces uno toma decisiones sobre su vida siendo muy joven y después tiene que decir, claro, 17 años después, claro, no me equivoqué porque marché al lado de los que tenía que marchar, hice lo que estaba bien, pero los que estaban arriba, los que tenían que liderar ese proyecto, fracasaron. O sea, no fracasó el pueblo. No, exactamente, y eso es lo más importante, porque yo sí creo que la lucha por la democracia fue una lucha popular. Fue la gente organizada, la ciudadanía, los estudiantes, los trabajadores, porque en ese tiempo la Central General de Trabajadores del Perú jugó un rol fundamental de gente que se enfrentó a lo que significaba el terror, ¿no? Porque había muchísimo miedo, fue un tiempo donde teníamos dirigentes estudiantiles perseguidos, donde teníamos dirigentes sociales perseguidos, gente desaparecida, gente asesinada, y ese temor lo logramos vencer. Lo vencimos, salimos a las calles, dejamos muchísimo por apostar por la democracia, ¿no? Y la traición, que es lo que uno siente con esto, es algo que golpea. Es algo que golpea, pero creo que también nos tiene que fortalecer, porque tenemos que entender que entonces tuvimos una transición trunca y lo que necesitamos es una transición real y que hay un conjunto de reformas institucionales que tenemos que hacer y que no se hicieron y que se tuvieron que hacer. Y que explican por qué el fujimorismo es tan popular hoy. Exacto, porque la democracia... Porque primero, era un cáncer que se extirpó mal, pues. Entonces quedó un sustento autoritario que miles de personas aplauden y reclaman porque creen que el autoritarismo es la forma de vivir mejor. Y te lo dicen, si van a robar, que roben bajo un esquema autoritario. Lo que Toledo no tiene derecho es hacer llorar a Marisa Glave. No tiene ningún derecho. Y las lágrimas de Marisa Glave son de rabia y de pena, ¿no es cierto? Pero de verdad, ningún presidente tiene derecho a hacer llorar a Marisa Glave y a mí, porque a mí tú lloras y yo lloro instantáneamente. Soy absolutamente empática con las lágrimas. Que esta situación es realmente triste. Más que una situación de justicia, es triste porque no nos deja un mal precedente. De pronto, dos presidentes presos, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto, no? Bueno, es un golpe duro, Claro. es un golpe duro, no solo que tengamos dos presidentes presos, es un golpe duro para muchos que después de haber visto lo que tuvimos que ver en la sala del CIN, de haber visto al señor Montesinos con fajos de dinero, comprando políticos, comprando medios de comunicación, comprando empresarios, haciendo el deterioro de cualquier principio básico de la ética en la política en nuestro país. Luego, hoy tenemos que enterarnos que hay un conjunto de posibles pagos al señor Toledo de una empresa para poder hacer la Interoceánica Sur y a saber qué otros proyectos más en el país. Y no sabemos si muchos más podrán estar involucrados. Entonces, la democracia no hizo lo que tenía que hacer, que era recuperar el Estado para la gente. Y volvió a mantener el Estado como un botín. Y por eso tenemos que hacer cambios de fondo, Rosa María. Y por eso necesitamos, yo creo, primero, un paquete anticorrupción real. No puede ser que hasta ahora, discúlpenme, no tengamos prescripción. O sea, sí, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción sigue atorada en el Congreso. Tiene 15 años. O sea, es por Dios, no puede ser. Nos tenemos que ir, yo Ay, sé. es hora, perdonen. Es que has debido venir más temprano. Sí. Me voy de viaje, pero después de mi viaje regresa Marisa Glave, ¿eh? Porque De todas maneras. Hay incluso algunas preguntas que el público ha hecho que de repente Sí. se van a tener que contestar en otro momento ahora por el tiempo. Por ejemplo, los voy a mencionar desde Arequipa, pidemos la unidad de la izquierda, que es lo que se conversó hace un momento en Puente Piedra. La cuestión es usted, ¿qué se hizo o qué hizo usted cuando era regidora por el peaje? Y también desde Lima, ¿qué fue del proyecto de vivienda que presentó? Bueno, la ley de vivienda la estamos trabajando en este momento. De hecho, el día de ayer hemos tenido un evento muy grande, súper interesante sobre uso y gestión del suelo para generar mecanismos de recuperación, de valorización que nos permita tener fondos para políticas de vivienda.
sería imposible explicarte ahorita porque Claro, creo que claro, tenemos que correr. Sí, sí. Sobre el tema del peaje, decir dos cosas. Una primera es que estoy presentando una iniciativa legislativa para que en general las alianzas público-privadas de ese nivel de magnitud pasen por un nivel de consulta. Esa propuesta, esa concesión que era Rutas de Lima, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas presentes en el Consejo. En realidad fue un acuerdo unánime su implementación. Y hoy yo soy absolutamente consciente, y lo he dicho con claridad, ese peaje nunca debió existir. Y en realidad ahí, como cualquier contrato, debió renegociarse eso en primer lugar para que no haya ningún tipo de afectación a la gente. Y si hay que reconocer que eso se hizo mal, se hizo mal. Y en general lo que necesitamos es además cambiar lo que hoy tenemos como una práctica general, que son concesiones que le dan el poder a la empresa privada y le quitan el poder al Estado de regular algunas cosas que tiene que regular. Eso tiene que cambiar. Correcto. Y para que eso cambie, tenemos que cambiar las normas, porque si no, no vamos a tener asociaciones público-privadas, sino negociazos público-privados como lo que vamos a ver en Chincheros. Muy bien, gracias Marisa. Ha sido un momento muy emotivo, la verdad. Y nos tenemos que ir temprano porque tenemos la misa del Señor de la Justicia, así que vayan todos a rezar, por favor, porque necesitamos mucha justicia en el Perú. Será la entrevista con Marisa Glave, congresista de la República, hablando sobre coyuntura electoral y también sobre las implicancias que el caso Odebrecht tiene en nuestro país. Breve pausa y retornamos con lo último. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien amigos, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Es todo por hoy. Rosa María vuelve el día lunes con toda la información. De hecho tiene mucho que comentar, por cierto. Ha pasado de todo en estos días. Ha pasado de todo. Hablará pues del caso Toledo, hablará del caso García, hablará de Humala, de Nadrín Heredia. Es decir, y traerá también, tú sabes que ella está en un sitio donde la corrupción es casi cero, donde la delincuencia es cero, porque allí hay una norma, ¿no? Al corrupto, allá se fue. Simplemente lo matan. Es así en Singapur. No significa que aquí debe aplicarse eso. No. Sin a ver, ella nos va a contar, a ver, la experiencia. Uy, nos quedamos sin políticos. Sin políticos. No. Hay buenos políticos, por cierto. Sí. Son medidas extremas. Sí, son medidas extremas, ¿no? Y hace un país totalmente sui generis. Y vamos a ver qué nos cuenta el día lunes Rosa María Palacios. Es todo. Hasta el lunes. Cuídense. Buen fin de semana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. 17 y los plazos corren. Entonces, a ver, me permite hacer a ver, ¿qué hacemos con la prescripción? Escúcheme. En el caso Comunicore, si uno lee la sentencia, no han declarado prescrita los jueces ese caso. Lo que han establecido es la absolución. Para ellos no ha habido prueba suficiente de cargo para condenar. Dicen que no se ha acreditado el daño al Estado, o sea, a la Municipalidad de Lima, y han absuelto, pero en sus consideraciones han mencionado que uno de los delitos investigados, que es malversación de fondos, que tiene una pena bastante baja, ese delito habría prescrito, pero ellos no lo han declarado prescrito, sino han declarado que hay absolución. Por otro lado, también le aclaro, ese proceso no está terminado, es un proceso ordinario que se tramita con el viejo Código Procesal de Procedimientos Penales, ha sido impugnado y eso lo va a ver una de las 3 salas de la Corte Suprema vía recurso de nulidad. No es un tema terminado. Ahora, respecto a la demora en el caso, por ejemplo, de Coteva, del señor Toledo, yo ya me he informado, porque obviamente estoy también preocupado como presidente del Poder Judicial por qué habría tanta demora. En primer lugar, quien denuncia en este caso es la Fiscalía, y el juez, para abrir investigación preparatoria, califica, le ha devuelto el expediente a la Fiscalía se ha demorado varios meses en subsanar las observaciones. Cuando ya se ha abierto proceso penal, se nota maniobras obstruccionistas, se llama eso, y dilatorias. ¿Quién las hace? La defensa de los investigados. Por supuesto, pero no puede ser porque el Poder Judicial no haga nada frente a eso. Ya varias recusaciones, pero es que las partes tienen derecho a plantear sus mecanismos de defensa y el juez tiene que tramitarlas, pero obviamente se observa, digamos, una suerte de lentitud, pero también tengan en cuenta que los procesados, los investigados, hacen maniobras obstruccionistas justamente para dilatar el proceso. Eso es correcto, pero no justifica la lentitud del Poder Judicial. 4 años, esto fue el verano del 2013 cuando se descubrió, y por más lento que sea el fiscal,
digamos, ese caso por lo menos si solo va a ser por lavado de activos ya no hay más que investigar porque el resto ha llegado ahora. Y si no se va a poder acumular, lo único que se tiene que hacer es terminar el proceso. Bueno, ya le digo que está en la fase intermedia, el fiscalía ahora tendrá que acusar o no acusar, porque el juez no actúa de No ha oficio, empezado el juicio oral, señor juez, no ha empezado el juicio oral Por eso todavía. le digo, pero escúcheme, señora, no puede haber juicio si es que no hay acusación, y eso no es Por la eso, tarea pero del Poder Judicial. para que la gente se dé cuenta, no ha empezado ni siquiera el juicio oral. Que Por puede eso le digo, durar pero lo que para puede haya juicio durar. oral tiene que haber acusación, y la acusación le compete exclusivamente al Ministerio Público. Por eso, no hay acusación, no hay nada. El mismo caso Nadine Heredia, 2 años investigada, no hay ni siquiera acusación. No hay absolutamente nada. Hay cientos, decenas de portadas de periódicos, Bueno. informes. ¿Y qué es lo que sucede en la población que Ya, lo escucha? señora, ya, que señora que no Rosa hay María, ninguna, hay un desfase absoluto entre el reclamo por justicia popular, la gente lo que pide el pueblo, y lo que el Poder Judicial puede hacer por ella. Bueno, ya le digo, hay separación de funciones, hay competencias exclusivas, el Poder Judicial juzga, pero cuando hay una acusación. Entonces, Claro, pero usted no podemos. usted verá que con la ley de flagrancia se han observado casos que han sido juzgados en pero 24 es- horas cuando- y a una señora la pero- mandaron 8 años a la cárcel por tirarle una cachetada a un policía. Eso, pero como usted lo mismo lo dice, es por la ley de flagrancia y porque el investigado se somete a lo que se llama terminación anticipada, mejor dicho, renuncia al juicio, pero pues no todos tienen esa misma predisposición. Pero como usted comprenderá, digamos, la diferencia es tan grande y la diferencia, ¿no es cierto?, en la sanción es tan profunda que la gente no tiene ninguna confianza en el Poder Judicial en este momento, el Poder Judicial que usted representa, ninguna. Y lo Claro, que temen eso- es que la mayoría de las eso es personas relativo, eso vinculadas a es estos graves delitos jamás sean llevadas a la Eso es justicia. relativo. Yo respeto su opinión, pero no la comparto totalmente en eso. Le de estoy que no citando confía encuestas, nada. ¿ah? No, escuché, si vamos a encuestas, la aprobación del Poder Judicial de la última encuesta es 26%. Wow. Y la encuesta a usuarios, es decir, a los que de verdad, digamos, reciben el servicio social, es de 40%, eso lo tenemos estadísticamente establecido. Señor Uberlí, el 26% no es un éxito. Si lo No, considera para un nada, éxito, pero tampoco está en es cierto. problemas. Y la aceptación de los usuarios es 40%. Tampoco es un No éxito. O sea, No, ya sé, las lo personas sé, y lo vamos no a mejorar, confían en el lo Poder vamos a trabajar, Judicial vamos a trabajar, porque hemos mejorar tenido eso. casos dramáticos Vamos a trabajar donde se ha aplicado la ley de una forma en la que no se ha considerado en realidad la realidad de las personas. Y podría, no es culpa suya porque esto ya pasó antes de su gestión. No estoy contento por la imagen que hay de profesión y Así yo es. en estos 2 años que tengo voy a redoblar Por todos no- los esfuerzos. Por porque- no nombrarle el caso de las mujeres golpeadas y otros más, ¿no? Si es Bueno, que usted sí, hay no quiere varios tener una marcha como de ni una menos, pero no más corruptos, porque podría juntar 1 millón de personas igual, insultando a todo el Poder Judicial, porque eso era lo que gritábamos las mujeres, tiene que hacer algo con esto. O sea, no puede ser que Toledo tenga 2 procesos, uno que no empieza porque no hay acusación fiscal, otro que está en la etapa preparatoria, que tampoco tiene acusación fiscal todavía, con medidas que no se han solicitado. Es decir, todavía no se solicitan medidas preventivas como incautación de cuentas y otro. Un juez de Costa Rica ha incautado en Costa Rica y un juez peruano no ha incautado nada. ¿Cómo se explica eso? Bueno, señora Rosa María, pero entiéndame, le vuelvo a decir, el juez no actúa de oficio. Nosotros, los jueces de nuestro sistema... Bueno, le pongo más claro. responden a Un petición de fiscal parte. le ha pedido a un juez y el juez ha incautado en Costa Rica. En el Perú no hemos hecho nada. Nada. No, pues, pero le digo, está empezando el proceso y ya lo pedirán, me imagino. Entonces eso es una cosa previsible. Es que no es, eso es lo que no, eso es lo que me parece impresionante, discúlpeme. Y el señor Alejandro Toledo sabía desde el 22 de diciembre que la delación de Odebrecht lo incluía perfectamente. El señor estaba bailando en Punta Sal, se ha ido del Perú con absoluta tranquilidad, como se han ido todos los prófugos de la justicia, que han dicho, yo no me he fugado, yo he salido por el aeropuerto Jorge Chávez con toda tranquilidad. ¿Por qué? Es que Porque no hay ninguna orden pues, de captura. Por eso pues, pero si usted me está dando la razón, ¿cómo puede ser eso posible? Eso es una vergüenza. Ya les digo, los jueces no actuamos de oficio, tiene que ser a pedido de parte. Mientras los fiscales no nos piden tal o cual cosa, nosotros no lo vamos a hacer de oficio porque eso sería invadir atribuciones. No, del yo Ministerio entiendo, Público. usted Lo no que ordena quiero, lo que nada, pero el quiero es fiscal no pide, muy bien. Así Entonces, vamos a tener que hablar con el fiscal de la Nación para que nos cuente por qué no pide las cosas que pide, porque tendría que pedirlas. No es una vergüenza, discúlpeme, que el Poder Judicial de Costa Rica sí incaute y el Poder Judicial peruano no incaute nada.
O sea, eso me parece a mí impresionante. Nada, pero permíteme aclarar una cosa, en el de Costa Rica no creo que toda la cosa también esté tan, digamos, color de rosa. Lo que pasa, ahí ha habido una investigación y lo que pasa es que al final no han acusado y ya han archivado el caso, y como está archivado, los que son propietarios de esas cuentas que tenía Maiman han ya pedido que les entreguen el dinero, y ahí es cuando, digamos, se han dado cuenta del tema y han digamos, han... Bueno, han pero el hecho es que la han cuenta. incautado, no pudieron retirar nada, Claro. Sí, pero porque es un tema lograron que la están incautación. entre ellos, ¿no? Es un proceso que le correspondía a la justicia de Costa Rica y me parece que han reaccionado bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias al presidente del Poder Judicial. Le deseo mucha suerte porque le toca un proceso largo y complicado. Si las cosas se hicieran bien, escúcheme, si se hiciera bien todo correctamente, aún considerando los movimientos obstruccionistas de las partes involucradas, ¿en cuánto tiempo cree usted que se resuelvan todos los casos vinculados al caso Odebrecht? Mire, el plazo ordinario de investigación son 8 meses. Ojalá que la Fiscalía en esos 8 meses culmine todas las investigaciones y luego acuse, y ya recién el Poder Judicial dirá su palabra a través de los jueces de juzgamiento en juicio oral. Muy bien, muchas gracias señor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Nosotros tenemos que ir a una pausa, creo que todos nuestros oyentes han quedado agotados, así que vamos a regresar en un momento. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que este y todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios se encuentran en la página de YouTube de Sodomco. Gracias a nuestros miles de suscriptores. Ahí está, Sodomco, SODOMCO. Es nuestra página en internet, en YouTube, y también estamos en el Twitter, en @Sodomco, donde pueden ustedes publicar sus comentarios y también sus preguntas en el momento en que se hagan entrevistas. Este lunes estará nuevamente con nosotros Rosa María Palacios, pero queremos recordarle una entrevista que ella sostuvo hace unos días nada más con Marisa Glave, congresista de la República, y que ha hablado sobre diversos temas, pero también sobre su parecer, luego de que Alejandro Toledo de pronto fuera implicado directamente con el caso Odebrecht. Así que vamos a escuchar la entrevista que sostuvo Rosa María Palacios con Marisa Glave. Aquí cosas importantes que yo quiero recordar. Esta Radio Santa Rosa, fue utilizada para organizar la marcha de los 4 suyos. Eso me lo contó el padre Aratea. Sí. Me lo contó Susana Villarán, Gustavo Borriti, venían acá porque no habían medios, no habían medios para comunicarse con provincia, y nosotros tenemos una buena, muy buena red, nos escuchan en todo el Perú, entonces nuestras afiliadas hermanas transmitían desde acá. Y bueno, desde acá se han transmitido los mensajes en quechua de Verónica Mendoza para que, promoviendo que voten por Kuczynski. Lo hemos hecho además con el mayor de los gustos. O sea que nosotros estamos dentro de un convento, por eso no nos pueden cerrar. Pero podemos decir lo que quiera, y le acabo de decir su vida a la gente de la Comisión Lavallato, porque me parece que están perdiendo el tiempo y haciendo un circo. O sea, no pueden llamar a la gente a preguntarle tontería y media. Bueno, Marisa Glave está con nosotros esta mañana, y en una situación combativa también dentro del Congreso, porque tiene que enfrentar 2 frentes, el frente interno y el frente externo, ¿no? O sea, tener posición propia en un Congreso y al mismo tiempo tener posición propia dentro de una bancada que todos creemos ya está dividida. ¿Cuál es su posición sobre el tema de la bancada, el frente interno? ¿Hay posibilidad de salvación o ya esto es un devenir natural que terminará en el bicentenario con 2 frentes de izquierda? Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo además a Radio Santa Rosa, que la recuerdo porque era la radio que trabajaba también con las personas que ayudaron a los familiares de los presos injustamente detenidos. Lo recuerdo muy bien porque Uber Lancier era profesor de mi colegio y él también venía aquí a la radio, y desde aquí se hizo un ejercicio de solidaridad muy grande con quienes eran estigmatizados en aquel tiempo y en realidad eran familias de personas injustamente detenidas. Así que un saludo a la radio y al trabajo que han hecho a lo largo de los años. Mira, Rosa María, yo creo que, como he venido comentando, tenemos diferencias, es evidente, ¿no es cierto? Pero sinceramente creo que no son trascendentales.
y yo espero que las logremos resolver. No son diferencias, digamos, son diferencias más de carácter personal, ¿no es cierto?, de caracteres, que diferencias ideológicas o de programáticas o... Digamos, en la izquierda nosotros vivimos con mucha pasión, ¿no es cierto? Es decir, a diferencia, si quieres, de la derecha, que podría uno decir que se articula muchas veces alrededor de intereses más vinculados a la economía y al mercado. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también hermanas de los misioneros dominicos en algunos casos. Esto es Sodomco, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que más adelante estará con dos interesantes entrevistas. Me acompaña Abel Ángeles. ¿Cómo estás, Abel? Buenos días, Ismael, buenos días, amigos, y no me metan en la pandilla de los expresidentes. Esa es la frase que ha acuñado Alan García. No me metan en la pandilla de los expresidentes, ¿no? Así ha dicho, sí. Yo me pongo, digo, el señor García, como no tiene labor alguna que conozcamos todos, para pensando en sus frases, ¿no? Sí. Luego también... Pero ayer las pensó todo el día, sí, porque por la mañana... Estuvo mal, estuvo desencajado, fue totalmente estuvo distinto, mal. Pero ya después a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y al mediodía estaba muy recuperadito y ya empezó con sus frases célebres, ¿no? Así es. Bien. Y esto pues en clara alusión pues a Alberto Fujimori, ¿no? Y Alejandro Toledo, uno ya preso y otro buscado, ¿no? Y tal vez también por Humala sí, también sí. Que se sabe que está bastante implicado en el caso Odebrecht. Sí. Así que no me metan en la pandilla de los expresidentes. La caricatura de Carlín es hoy día, no sé si los amigos oyentes pueden revisar, si tienen la oportunidad en internet, busquen la caricatura de Carlín, o en La República, busquen la caricatura de Carlín donde se le ve a Alan García que dice que va a limpiar que sus obras las malogran esas ratas, ¿no? Y él va acompañado de todas las ratas, bien alterno. Sí. Muy elocuente la caricatura de Carlín. De hecho, ayer, Abel, las redes sociales estuvieron inundadas de memes relacionados con estas frases del expresidente. No me incluyan en esta pandilla de los expresidentes, con Cristo no se metan también, que fue una de sus declaraciones. Quiero recomendar también en este caso la publicación del diario Cómics, que estamos fin de semana, pues déjame por lo menos instruirme sobre las cosas cómicas que se publican en torno al ámbito político. El Otorongo tiene algo también muy gracioso, que no se los puedo decir al aire porque esto es totalmente gráfico, pero se los recomiendo. El Otorongo de Perú 21 también ha puesto en su portada principal a Alan García, negando estar nervioso, pero con una clara alusión de que en verdad sí lo está. Y es que la situación de él también podría complicarse de pasar de ser una persona llamada o solicitada como un testigo a ser investigado, que es lo que se está tramitando ya mismo. Bien, y yo creo que ahí sí va, por eso es lo que está tratando de sacudirse y deslindarse. Por otro lado, Ismael, el Poder Judicial anunció que fue declarada inadmisible la apelación presentada por la defensa legal de Alejandro Toledo para dejar sin efecto la orden de detención que pesa en contra del expresidente Toledo. Por supuesto. Ahora, todo parece indicar de que Alejandro Toledo ha dado pues todos los pretextos suficientes para que la justicia considere que no va a asumir el proceso, por lo menos aquí en el país, o no va a estar presente cuando se le solicite. Por eso es la detención preventiva. En función a este tema, Abel, ha habido también muchas críticas contra el ministro del Interior, Carlos Basombrío, por ponerle precio a la cabeza de Alejandro Toledo. Según ellos, detractores de esta idea, esto podría darle a él un recurso más para ser considerado como un perseguido político. Sí,
Y yo creo que eso es lo que está usando Alejandro Toledo, ¿no? Ahorita está diciendo me están persiguiendo, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno, en su afán de demostrar a la ciudadanía que está haciendo todo por la lucha contra la corrupción, hizo este gesto, pero lamentablemente no miden las consecuencias y no midieron la contraparte que se les podía venir, ¿no? Fue muy rápido también, ¿no? Siempre pasa con el gobierno del presidente Kuczynski, toma sus decisiones y da sus declaraciones muy rápido y luego está patinando. O las piensa demasiado y no lo hace. Sí, es una pena. De acuerdo a este tema, el abogado de Alejandro Toledo, el señor Heriberto Benítez, ha dicho que presentará un recurso de queja para que la apelación pueda subir a la Sala Penal Nacional. O sea, va a insistir el señor Benítez, pero no sé si te has dado cuenta, la elección de abogado al señor Benítez es muy poca ayuda para Alejandro Toledo. El peso en los medios de comunicación, la palabra del señor Benítez se escucha, pero desacreditada. No suena ni truena. Sí. No suena ni truena. No sé si otros abogados no han querido asumir su defensa, pero flaco favor que le hace el doctor Heriberto Benítez defendiendo al señor Toledo. Bueno, para muestra un botón, el abogado que hasta ese instante defendía a Alejandro Toledo renunció cuando Heriberto Benítez hizo pública su estrategia de defensa con Alejandro Toledo, y fue claro en decirlo en todo caso, ¿no? Otra cosa que también ha sucedido ayer y que ha hecho noticia, aunque no ha repercutido tanto, ha sido la movilización contra la corrupción que se ha realizado en el centro histórico de nuestra ciudad capital, y que para la opinión de algunas personas, algunos políticos, se ha politizado demasiado y se ha desacreditado como tal. Esta movilización fue organizada por la Central de Trabajadores, la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, y que bueno, la señora Verónica Mendoza de la izquierda, ya no sabemos qué partido definir exactamente en este caso, pues lo ha encabezado, ¿no? Pero Alan García estuvo atento a esta marcha. ¿Y saben cómo la llamó? La marcha de las agendas. Sí. ¿No? Por eso, para acuñando frasecitas, ¿no? La pareja conyugal, la pareja presidencial. La pareja presidencial, la marcha de las agendas. Bueno, el señor García, por eso digo, tiene esa facilidad, ¿no? Pero hay un tema importante que no ocupa las primeras planas, pero la segunda sala fiscal supraprovincial corporativa de lavado de activos dispuso abrir investigación preliminar a los hermanos Hiro y Sachi Fujimori por el supuesto delito de lavado de activos. Igualmente, este despacho pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Kenji Fujimori para que también pueda ser incluido en esta investigación que busca esclarecer el gran incremento del capital que tuvo las empresas logística integral marítima andina, ¿no? De propiedad de los tres hermanos. No, sí es una maravilla. ¿Por qué no rebota eso en los medios? Sí, no sé. No, digo que es una maravilla porque yo no sé cómo la señora Fujimori vive en un sitio muy bonito, muy elegante, en una casa muy bonita, muy elegante. Sus hijos están en los mejores colegios, ¿no? Y no trabaja. Es una maravilla, ¿no? ¿Cómo pueden vivir así? Uno se tiene que levantar a las 5:30 de la mañana, venir a tomar los micros, correr, no. Ellos tienen todo y no trabajan. Así es. ¿No? Y los hermanos también. No le tenemos conocido un trabajo oficial a estos personajes, ¿no? Claro, ni tampoco un producto de sus empresas que pronto haya trascendido, ¿no? Públicamente. El esposo de la señora Fujimori, recuerda, salió un reportaje hace algún tiempo, el esposo de la señora Fujimori vende casas, ¿no? ¿Ya? Ha estudiado 4 meses, hizo una nocturna de 4 meses y gana millones de soles. Wow, qué genio. Claro, ¿no? El señor Marvito, ¿no? Estudió 4 meses corretaje y vende casas, no paga oficina, solamente tiene un teléfono celular, pero le reporta pues una cantidad, cerca de un millón de soles. Es increíble, pero cómo este tipo de personas puede aliarse con gente que también, digamos, es próspera en ese sentido, ¿no? Como el caso del señor Joaquín Ramírez, que de ser cobrador de combi, de levantarse a las 4 o 5 de la mañana para trabajar como debe ser, como lo hace un hermano cobrador de combi, ahora es millonario, 60 millones. Sí, vamos. ¿no?
y casas aquí en el Perú, casas en Miami, camioneta 4x4, ¿no? Quisiéramos que nos den por ahí el secretito, ¿no? Debe haber algún secreto. Nosotros hemos andado un poco quizá preocupados en otras cosas, pero ellos han descubierto la fórmula de tener dinero sin trabajar. Debe ser una maravilla. Debe escribir un libro para poder nosotros poder compartir ese libro, ¿no? Sería interesante. Como dice la canción, ¿y cómo lo hacen? Claro. ¿Cuál es el negocio? Y que esto no genere ninguna suspicacia entre los congresistas que son los primeros fiscalizadores, ¿no? Así es. Circunstancias como estas. Bueno, ustedes Bien. saben la respuesta. Hoy día vamos a estar con Rosa María Palacio, vamos a recordar la entrevista que tuvo con el presidente del Poder Judicial, el magistrado Duberly Rodríguez, y también vamos a estar con Marisa Glave. Sí, Marisa Glave, que ha tenido una participación aquí en nuestra emisora inmediatamente después de que se conociera el arresto, el pedido de arresto por el expresidente Alejandro Toledo, y que dio una emotiva, de pronto, manifestación aquí. Pues se sintió decepcionada de lo que había sucedido. Se veía a Alejandro Toledo de pronto como alguien que había promovido una movilización como la Marcha de los Cuatro Suyos, que liberó de la corrupción entonces al Perú, y que él ahora está envuelto en corrupción, para muchos es simplemente una traición. Y es así como ella lo percibió, y aquí pues tuvo unas frases y declaraciones muy emotivas. Y también vamos a estar hablando sobre la paralización que tuvo ayer Estados Unidos, ¿no? Así es. Todos los migrantes, toda la gente que decidieron no trabajar, decidieron no hacer nada, los comercios se cerraron. Yo creo que tuvo más efecto que la marcha contra la corrupción, ¿eh? Correcto, sí, definitivamente. Porque paralizó, ¿no? Y una respuesta, pues, al señor Trump, vamos a estar analizando eso. Una respuesta muy sencilla, ¿no? O sea, a ver qué te haces tú sin inmigrantes. Sí. Interesante, una interesante propuesta a analizar y digna de replicar también, por cierto. Vamos a la pausa, volvemos con la entrevista a Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos justamente en comunicación al presidente de la Corte Suprema del Perú, presidente del Poder Judicial, el magistrado Duberly Rodríguez. Muy buenos días, señor juez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Puede haber la sensación de que el juicio de Toledo ha terminado cuando ni siquiera ha empezado? Y sobre esto, ¿cómo se está preparando el Poder Judicial? A ver, como usted dice, hay que a veces un poco orientar a la ciudadanía respecto a problemas que ya tienen una connotación nacional, porque la gente, digamos, pide, por ejemplo, cárcel, pide condena, y en el caso de Odebrecht, el proceso recién ha empezado con lo que se llama formalización de la investigación preparatoria, que equivale a lo que en el antiguo modelo procesal se llamaba auto de apertura de instrucción, que lo dictaba un juez cuando un fiscal denunciaba. Pero ahora no, ahora quien abre la investigación es el fiscal, y eso se llama investigación preparatoria. Entonces, esta investigación preparatoria es la primera fase del proceso penal, es decir, estamos recién en la fase 1. Esa fase tiene un plazo de duración establecido en el Código Procesal Penal. El plazo normal, cuando es un proceso, diríamos, simple, es 4 meses. Pero como en este caso es más o menos complejo, entiendo que así lo están calificando, el plazo mínimo es 8 meses. Cuando terminan los 8 meses, el fiscal tiene dos opciones. O acusa, con lo cual pasamos ya a juicio oral a cargo de los jueces en juzgamiento, o el fiscal hipotéticamente también podría pedir el archivamiento, que se llama sobreseimiento. Así es. Ahora, entonces, pero también el fiscal, incluso si en los 8 meses no ha podido completar todas las diligencias de su investigación, puede incluso pedir la dúplica o la prolongación de esta investigación. De tal manera que para contestar su primera pregunta, no estamos ni en la fase intermedia ni en la fase final del proceso, estamos recién se ha abierto el proceso penal, de tal manera que mal hacen los que creen que apurando las cosas, saltándose etapas, hay más eficiencia. No, un proceso tiene que darse con todas las garantías, respetando el derecho de defensa y respetando la presunción de inocencia. Ahora, para que le quede claro a todo el mundo, el señor Toledo va a ser procesado con el nuevo Código Procesal Penal. Ahora, le respondo concretamente.
En el caso Odebrecht está siendo procesado o ya se abrió proceso con el nuevo Código Procesal Penal conforme a las características que le he mencionado. Pero él tiene el caso de Ecoteva. Así es. Tengo entendido, bueno, estoy informado obviamente porque nosotros tenemos el Observatorio Judicial en el Poder Judicial que nos reporta el estado de los casos emblemáticos. El mes de abril del año pasado se abrió instrucción, no investigación preparatoria, sino se abrió instrucción a cargo de un juez, Abel Concha, en Lima, recibida una denuncia presentada por la Fiscalía. Entonces ese se llama proceso penal ordinario, donde el juez investiga, cuando termina la investigación, manda el expediente al fiscal para que acuse o no acuse. Si acusa, hay una audiencia, hay un juicio oral a cargo de una sala especializada que hace de primera instancia. Si hay una sentencia condenatoria o absolutoria, esa sentencia puede ser impugnada vía recurso de nulidad, que en el fondo es una apelación, y va a la Corte Suprema. Eso no ocurre, por ejemplo, con el nuevo modelo procesal penal. Entonces, en concreto, el señor Toledo afronta ahora dos procesos en paralelo. Uno, con el viejo Código Procesal Penal de 1940, en un juzgado de Lima, eso se llama proceso penal ordinario, por el delito de lavado de activos y otros, y un nuevo, con el nuevo Código Procesal Penal que se ha abierto ayer a cargo de un fiscal. Ahora, usted comprenderá que esto tiene una complejidad enorme. ¿Por qué? Porque la mitad de los hechos, ¿no es cierto?, se complementan con la otra mitad de los hechos. Es decir, la primera parte es en qué se gastó el dinero, la nueva parte es de dónde lo sacó, y es imposible entender un proceso sin el otro. ¿No pueden ser acumulables en el nuevo Código Procesal? No, ya no, porque son modelos diferentes, ¿me entiende? Por ejemplo, no, sí lo entiendo perfectamente, pero el público no entiende. Mira, si fuera, digamos, con el nuevo modelo procesal, entonces si hubieran procesos así que están concatenados, por lo que se llama conexión, se puede acumular. Pero aquí son procesos que si ya, el caso de, por ejemplo, de Ecoteva, ya prácticamente ha culminado la investigación, ¿me entiende? Entonces ya no es, o sea, se pueden acumular cuando los procesos están más o menos en el mismo estadio procesal, pero en este caso, en el caso de Ecoteva está en la parte intermedia, y en el caso de Odebrecht recién está empezando, lo que materialmente resulta un poco imposible poder conciliar esos dos procesos. Por lo tanto, se irá un proceso por lavado de activos que nadie sabe en ese proceso qué activo se lavó, porque nadie sabe de dónde vino el dinero, y luego tendremos un proceso en el cual se acusará por sobornos que nadie sabe en qué se gastó, porque ese es otro proceso. Eso, doctor, es lo que revela a la gente, lo que pone muy molesto al ciudadano común y corriente. Bueno, pero la realidad es así. Yo le puedo decir una cosa. Mire, hay que estar, digamos, poner las cosas en su verdadero lugar. Mire, el caso de Ecoteva es lavado de activos por el tema de la compra de una oficina en la calle Holguín, me parece. Claro, luego la compra de la casa, el pago de hipotecas, eso es lo que ahí se investiga de manera concreta, no existen más. Ahora en el nuevo proceso se está viendo el tema de los sobornos de Odebrecht por la carretera interoceánica. Sí, señor Duverly, pero usted comprenderá que para probar lavado hay que probar la fuente, no el delito fuente, pero al menos la fuente. ¿Ya? Y si la fuente está probada que son los sobornos, podría ser un solo proceso. Pero en fin, no vamos a explicarle al público las complejidades del proceso penal peruano, pero sí le puedo advertir la indignación que esto causa. ¿Por qué? Porque como usted lo ha dicho, el caso de Ecoteva se explica ya desde el 2013. Estamos 2014 y no hay nada. Igual que Comunicore. 7 años para un proceso penal que termina con la prescripción del delito. Y acá lo que no queremos ver es más prescripciones. Usted sabe perfectamente que los hechos que se investigan por los sobornos terminaron en el 2008 y estamos en el 2010.